Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo de muchas partes de Latinoamérica. Me da muchísimo gusto ser la anfitriona junto con Damián Goldberg de esta sesión de la red de Master Coaches de Latinoamérica y España. Mi nombre es Ana Escalante, soy Master Coach mexicana y cofundadora de la red de Master Coaches de Latinoamérica y España con Damián. Y tenemos el gusto de estar aquí con todo el apoyo de la ICF Latam y de muchos de los colaboradores que han hecho posible este evento. La red de Master Coaches rápidamente es una red que inició en el 2019 y que está conformada por más de 66 coaches maestros de toda la región de Latinoamérica y España. Y esto es uno de nuestros eventos que tenemos con todo el gusto para compartir y profesionalizar el coaching junto con la International Coach Federation. Entonces es un placer tenerlos aquí con un tema muy especial, el tema de la competencia 3, creando y estableciendo acuerdos. Y para ello me voy a permitir presentarles a Damián Goldberg para que nos presente a nuestros ponentes y a nuestros anfitriones. Gracias, Ana. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. En la red de Master Coaches estamos comprometidos a colaborar, a aprender todos juntos y también hacer una diferencia en la región a través de diferentes actividades. Algunos de ustedes participaron en la conferencia que organizamos de 2 días, cubriendo las 8 competencias y presentando un libro que escribimos todos juntos. De la red de 66 personas, 28 participaron, la mitad participaron en escribir un libro donde analizaron e investigamos sobre las 8 competencias, el ser y el hacer del coach. Los invitamos a que lo lean si todavía no lo han hecho. Y tenemos muchos participantes nuevos en la red, que se fueron incorporando, que fueron sacando sus maestrías en el último año. Entonces los invitamos a que participaran en este nuevo ciclo, que es un ciclo que nos reunimos cada 15 días y presentamos las diferentes competencias nuevamente, pero en vez de ser los autores del libro, son otros participantes de la red a los que también les queríamos dar la oportunidad de que puedan participar, colaborar y hacer una diferencia junto con todos. Así que les queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, a los 3 presentadores, y nosotros hacemos este trabajo, como dijo Ana, en colaboración con ICF Global y ICF Regional, todos los capítulos colaborando para poder traer a sus miembros de cada capítulo materiales, temas educativos. Y hoy tenemos, se van turnando quienes presentan, y esta vez le toca a República Dominicana, y tenemos aquí a la directora de Educación, Marta Reynoso. Marta, un gusto tenerte con nosotros. Marta es una coach ACC, y nos va a compartir un poco sobre las próximas actividades, y va a presentar a nuestros 3 presentadores que van a estar hablando hoy sobre el acuerdo de coaching. Bienvenida, Marta, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Damián, y a todos ustedes. Bueno, pues formalmente todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Como bien dijo Damián, mi nombre es Marta Reynoso. Me desempeño como VP de Comunicación en República Dominicana, Quisqueya la Bella, y estoy aquí disfrutando, orgullosa, representando los 15 países, capítulos de la TAM, una familia grande, ¿verdad? Yo tengo la curiosidad, ¿quiénes de los que están presentes aún no pertenecen a ningún capítulo? Vamos a ver. Pues yo voy a aprovechar para invitarles a contactar el capítulo que les corresponde y a indagar cuáles son los beneficios que me ofrece ese capítulo y por qué no, piensen cómo yo puedo aportar como coach, contribuir si pertenezco a ese capítulo. Un abrazo fuerte para ustedes y les dejo con esa tarea. Aprovecho para invitarles pues a las próximas actividades. El próximo miércoles de 21 de septiembre tenemos la continuidad de la profundización de las competencias, corresponde a la competencia número 4. Y de igual manera, no se pueden perder el próximo miércoles 28 de septiembre el webinar de la TAM, cuestiones de ética profesional que impactan nuestras emociones. Para esto, ustedes verifican el horario que le corresponde a su país y están atentos a las redes ICF Latam. Bien, pues ahora sí, el plato fuerte, ¿verdad? Le vamos a presentar a las personas que estarán con nosotros, 3 MSC. Aida Frese, coach ejecutivo organizacional, MSC y credenciales de
EIA, ESIA, como coach y supervisora por la MCC. Es entrenadora, mentora y supervisora de coaching y trabaja globalmente con ejecutivos en distintos niveles, industrias, culturas. Formada como coach ejecutivo y organizacional en el 2005. Sumó certificaciones en coaching intercultural, ontológico, PNL, coaching de equipos y fundamentos sistémicos. También tenemos a Cristina Custodio. Es una nueva miembro de la red y nos gusta ser inclusivo y dar la bienvenida a quienes nos sumen para aportar. Es coach de liderazgo social, MBA en gestión en la Universidad de Harvard, junta de directores de ICF Coaching Education y líder de comité asesor de DEIC en ICF Coaching Education. Y last but not least, como dicen los gringos, último pero totalmente parte del equipo en importancia, José Luis Valle Tulián. Trabaja como coach profesional desde el 2008 y como mentor desde el 2012, dirigiendo su consultora Creación, certificado internacionalmente en supervisión y mentoring de coaching. Sumó aprendizajes en abordajes sistémicos junto al MCC Marco Leone. Pues les invito a disfrutar y aprender muchísimo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias a ustedes por esta participación, por la presencia, y como ya les anticiparon con mis compañeras Cristina, Aida y yo, bueno, hemos abrazado esta oportunidad y este desafío de poder crear una conversación junto a todos ustedes acerca de la competencia número 3, que nosotros interpretamos tiene realmente una importancia articular para nuestro desempeño como coaches. Así que de nuevo, muchas gracias, bienvenidos, y vamos a empezar desde este lugar. Vamos a empezar ofreciendo crear una conversación y viendo qué acuerdo podemos hacer para ver cómo lo medimos al final de la sesión de hoy, porque de alguna manera esta es la experiencia sobre la cual también queremos conversar. Entonces, la premisa es que esto sea una conversación y que como tal podamos tener la participación de todos ustedes por el medio que está disponible, que es el chat. Así que les iremos ofreciendo preguntas, pero también siéntanse libres y dueños y dueñas de poder compartir opiniones, también de traer preguntas. Hagamos de esto una gran conversación que nos permita a todos profundizar en cuál es el significado y el sentido de esta competencia. Y sobre todo, más allá de las interpretaciones que podamos sumar, qué valor nos crea en nuestro desempeño profesional. Así que bueno, voy a darle también la palabra a mis compañeras para que puedan hacer esta primera introducción y nos meteremos de lleno a explorar esta competencia número 3. Gracias José Luis. Y la verdad que me encantó esta invitación a generar un acuerdo, porque nuestro primer acuerdo fue esto, ¿no? Fue intercambiar miradas y profundizar juntos en una conversación la importancia de los acuerdos. Así que hacia allá vamos. Y yo sumaría empezar a pensar en estos indicadores que queremos mirar al final y ver cómo han participado la gente. Porque también es parte de nuestro interés, como bien lo puso Cristina en el chat, abran su chat para estar dispuestos a participar. Cristina. Sí, ese es el gran acuerdo de hoy, ¿no? Cuando estábamos hablando José Luis, Aida y yo de esta sesión, todo lo que hablábamos es como el acuerdo es la co-creación y cómo nos vamos a perder las miles y miles y miles de horas de experiencia que están aquí presentes, no solamente entre nosotros tres, pero entre las casi 100 personas que estamos ahora mismo en vivo. Así que por favor, en todas las preguntas que hagamos, etcétera, compartan su experiencia.
porque eso es lo que va a hacer que este webinar esté vivo. Así que, José Luis, take it away. Ok, bien, ya tenemos una pregunta en el chat, ¿sí? Como para que vaya calentando motores, como decimos en Argentina, mientras empezamos también nosotros a ofrecer nuestras propias interpretaciones y valoraciones acerca de la competencia. La primera pregunta que queremos compartir con ustedes es, ¿cuál es el valor de los acuerdos? ¿Y cuándo comienza el acuerdo de coaching? Y lo primero que a mí me resuena sobre esto es algo que tiene que ver quizás con, no, vamos a decir con el concepto, pero no por ser conceptualistas o no por ser de alguna manera teóricos, sino porque queremos hacer un trayecto junto a ustedes. Queremos que esta conversación sea una conversación que tenga etapas. Entonces, los vamos a invitar a hacer esto, un recorrido, una hoja de ruta de hoy, donde a lo mejor en principio nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras experiencias y quizás nuestras interpretaciones acerca de generar, sostener, y ya vieron la provocación, ¿no? Modificar acuerdos. ¿Por qué será que pusimos esa palabra así? Ya lo conversaremos. Y luego también veremos algo que nosotros le llamamos acuerdo sombrilla. ¿A qué nos referimos con esta metáfora? ¿Qué queremos reconocer junto a ustedes y poder en esa instancia identificar de manera conjunta sobre la complejidad? No lo complicado, sino la complejidad del acuerdo. Es decir, ¿qué red de relaciones involucra un acuerdo consistente en el coaching profesional? Y por último, también queremos ver qué pasa dentro de una sesión en particular, o de la relación entre el coach y el coachee de manera directa. ¿Cómo es ese acuerdo de relación específica que ya sabemos requiere de ciertas habilidades, pero también tiene como requisitos el que exista una particular manera de sostenerse dentro de esa relación? Y ya hay algunas opiniones que vamos a leer. Mientras tanto, mis compañeras las irán recogiendo, pero permítanme mostrar algo como para iniciar. En esto de ideas, vamos a partir, no vamos a enunciar aquí lo que enuncia, por supuesto, la competencia propiamente dicha, literalmente desde ICF, porque todos la tenemos disponible, pero sí permítanme, por favor, hacer una valoración, porque el trabajo que ha hecho el equipo de ICF de movernos desde las 11 competencias que teníamos antes a las 8 que nos guían ahora en nuestro desempeño profesional y ético, no es simplemente una reducción. Por el contrario, ha enriquecido, ha madurado, ha brindado una posibilidad de práctica y ejercicio quizás mucho más rica todavía que la buena experiencia que ya teníamos con las 11 competencias. Entonces, quisiera rápidamente decir que Cris, Aida y yo vemos que tiene la competencia número 3 dentro del modelo de 8. Y lo primero que vemos es que esta competencia tiene valor porque subraya la naturaleza de la relación. Eso está claro, ¿no es cierto? Pero también vemos que esa relación aquí se ve como una asociación. Hay una manera de asociarnos. Y la competencia 3, como está enunciada ahora, nos muestra claramente qué tiene que tener esa manera. Es una alianza que se diseña entre el coach, el coachee, pero no solo entre ellos dos. También con aquellos que podríamos llamar los stakeholders, si la relación ocurre dentro de una organización, una empresa. Tema que ahondaremos en unos poquitos minutos más, pero como para que vayamos mirando cómo es el sistema de personas y de relaciones que se va involucrando. Entonces, desde ese lugar, como coaches estamos invitados a alinearnos con la naturaleza, con el alcance, con la cobertura y con el foco en el objetivo de esa asociación. De manera que esta versión actualizada de la competencia crear, sostener acuerdos, nos está invitando primero a considerar que específicamente quiénes son las partes interesadas de manera relevante, que no son solamente el coach y su coachee. Primera cosa. Lo segundo es que antes solo refería a la relación contractual de coaching, a que estemos seguros de qué firmábamos, qué invitábamos a firmar, porque ese era nuestro respaldo. Y esto es muy importante, pero en la actualidad
La competencia también refiere a los acuerdos que el participante y el coach necesitan realizar para obtener resultados de las conversaciones que van a obtener. En tercer lugar, conversábamos cuando preparábamos esta exposición y decíamos, es tan importante esto que la competencia enuncia como la compatibilidad de estos miembros de la relación de coaching, ¿no? Eso que podríamos decir, ¿cuál es la química que se produce entre el profesional coach y su cliente? Y esto es verdaderamente sustancial, porque nos lleva a un cuarto aspecto que queríamos rescatar de cómo está presentada hoy la competencia, y es que es muy importante los indicadores de éxito. La competencia nos invita a considerar con especificidad cómo vamos a medir el éxito de esta conversación o de este proceso de conversaciones de coaching. Entonces, debemos acordar desde el comienzo cómo va a ser la relación y también cómo en cada sesión esto va cobrando vida en los acuerdos particulares. Pero no quiero hacer un monólogo de esto, simplemente fue como arrojar la primera instancia para establecer esta conversación, porque veo a mis compañeras que quieren sumar lo propio, veo el chat ya con sus participaciones, agradecemos y vamos a ir entre todo ello articulando una única conversación. Gracias por esta introducción, y quiero participar en una cosita antes de olvidarme, porque en realidad decíamos, ¿cuándo comienza este acuerdo, no? Y ahora cuando hablas de esta química entre el coach y el coachee, y es remontarnos al momento en que nos llaman para ser coaches, y es el momento en que le damos la opción para conocernos, para contar cómo trabajamos, para escuchar las necesidades del otro, y a partir de eso empezar a elegirnos como coach y como cliente. Entonces ahí empezamos a generar este primer acuerdo, que como dices tú, José Luis, que es un acuerdo que no tiene firma, pero sí empezamos a decidir y a contratar y a elegirnos para trabajar mutuamente. Pero antes de seguir avanzando, me parece, ¿qué tal, Cristina, si leemos también entre las dos un poco lo que van diciendo? Así no perdemos, porque Claro. nuestro objetivo y nuestros indicadores de resultado también es esto. Entonces queremos ser... Claro. Vamos a empezar a leer algunas de las instancias de la gente hablando de cuándo comienza el acuerdo. Luz nos comparte, el acuerdo para mí comienza cuando estoy dispuesta a dejar mi expectativa a un lado y escuchar al otro. Daniela nos dice, comienza desde el contacto y el comienzo de la relación entre coach y cliente involucrados. Y fíjense que a mí esta pregunta me ha hecho pensar mucho, porque algo que José Luis dijo en nuestra conversación informal me ha trabajado en todos estos días. Y es en esto de expectativas, ¿no? Que José Luis decía, el acuerdo, en cierta manera, comienza cuando yo como coach pongo mi imagen pública. Digo de quién soy, cuáles son mis maneras de trabajar y co-crear, ¿no? Ya ahí empieza, en cierta manera, una expectativa, y eso a mí realmente ha sido algo que me ha trabajado mucho. Si quieren, les leo ahora lo que dicen nuestras compañeras y compañeros sobre la importancia del acuerdo, ¿o quieren leerlo uno de ustedes? Bueno, podemos decir, a ver, no sé dónde quedaste por recién. El acuerdo es lo que da sentido al acompañamiento de la conversación de coaching. El acuerdo para mí comienza cuando estoy dispuesta a dejar mis expectativas de un lado y escuchar al otro. El valor de los acuerdos es que permite definir una hoja de ruta. Comienza desde el contacto, y el comienzo, lo que hablábamos recién, de la relación entre coach y coachee involucrados. No hay control. También Maricel nos dice, comienza desde la presencia en las primeras reuniones con los stakeholders y con el coach, ¿no? Y entonces, creo que esta interpretación que nos regalan todos ustedes también, la palabra contacto, por ejemplo, a mí me hizo mucho sentido. Tiene mucho sentido para mí porque contacto significa acá hay conexión. Y entonces podríamos
tener esta primera aproximación, si ustedes aceptan la interpretación, que un acuerdo comienza con ¿qué oferta declaro? ¿Desde dónde quiero hacer contacto? ¿Qué oferta estoy siendo o declaro ser para este cliente, para este proceso y en esta oportunidad? Más allá de cuál es mi currículum, cuáles mis antecedentes y en este momento qué registro tengo de qué estoy siendo capaz de ofrecer. Es decir, ¿qué me voy a comprometer a hacer desde lo que me pasa con un primer contacto con el cliente? Eso que me convierte a mí en la oferta particular, única e irrepetible que en esta relación se va a dar. Entonces, desde ese lugar, me gustaría, si aceptas, Aida, que nos puedas empezar a mostrar cómo se expande desde ahí, en esa primera relación, que puede ser, digo, en un 1 a 1, pero que cuando ocurre en el contexto organizacional o empresarial, empieza a incluir a todo un sistema donde, de nuevo, el profesional inicia ese contacto, es decir, ¿cuál es la oferta que estoy siendo para esta organización con la que también me voy a relacionar? ¿Qué te parece? Tal cual. No, pero cuando hablabas no podía dejar de lado mi experiencia de abogada, ¿no? Claro. Mi ser abogada, los acuerdos y los contratos, que en realidad es esto, ¿no? ¿Qué ofrezco? ¿Qué queremos hacer juntos? ¿Qué vamos a contratar? ¿De qué me voy a hacer cargo cada uno? ¿Cómo vamos a llegar a lo que queremos llegar? Y de eso después se plasmará por escrito, ¿no? Entonces, cuando hablábamos también de los conceptos acá, si me permites, hablábamos de esta brújula, hablábamos de esta metáfora en el cual muchas veces en esta conversación elegimos con nuestro cliente salir a navegar y el acuerdo que vamos generando es el que es esa brújula que nos va a servir de guía, en el que vamos a saber hacia dónde vamos, el que nos va a permitir entender cuál es la distancia desde donde estamos, qué necesitamos llegar, qué necesitamos hacer para llegar a ese lugar, qué roles vamos a estar tomando cada uno en esta navegación y cómo vamos a ir controlando esa brújula en los distintos pasos del proceso de esta navegación, ¿no? Pero bueno, para salir a navegar también una de las cosas que hablábamos antes era que seguimos ciertos reglamentos, y algunos de los reglamentos que hacemos como los acuerdos son los temas éticos, en los cuales, como dices tú, ¿qué oferta vamos a estar siendo para este cliente en este momento y frente a esta situación? Y así podemos seguir pensando en esta posibilidad y cómo vamos a utilizar estas conversaciones para ir dando claridad hacia dónde vamos, siempre con el permiso y la flexibilidad de ir ajustándonos en el camino, como lo mencionabas bien al principio, ¿no? Cristina, ¿te gustaría agregar algo más sobre esto o hay algo más que hayas podido ver acá? Bueno, en realidad el acuerdo es el faro, tal cual, acá hablábamos de la brújula, yo incluso muchas veces también, me acuerdo de mis experiencias, usaba mucho esto del faro, así que me encanta, porque era ver qué tamaño tiene, qué colores, qué hay ahí, está la emocionalidad que hay en lograr este acuerdo y esto que nos trae el acuerdo, a qué distancia está, entonces fantástico. Cris. Sí, fíjate, yo trabajo mucho con líderes sociales, o sea, personas que trabajan mucho con movimientos sociales complejos, así que mucho de mi acuerdo sombrilla se basa en el sueño. ¿Cuál es tu sueño para el mundo? ¿No? O sea, que es como este grande concepto de dónde se ve esa persona en su vida y en su entorno de aquí a 1 año, de aquí a 3 años, de aquí a 5 años. O sea, que en el momento de este acuerdo sombrilla, hablo mucho de esos sueños que alen a la persona cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? O cuando se pueden poner medias complicadas en el momento de coaching. Y también en el acuerdo sombrilla, yo estoy mirando mucho y a veces haciendo muchas preguntas sobre cuál es el estilo de aprendizaje de esa persona, cuál es el estilo de comunicación de esa persona, ¿no? ¿Qué le funciona más? Que yo esté más activo hablando, que esté más
más contemplativa, que hable un idioma más visual. O sea, todas esas cosas para mí son parte de ese acuerdo sombrilla. Buenísimo, y me encanta la diferencia de interpretaciones y de miradas, porque me encanta tu mirada del acuerdo sombrilla. Primero, yo siempre le digo el acuerdo umbrella, y tú desde Puerto Rico hablas de sombrilla y para mí era paraguas. Entonces, me encanta. Esto es lo que nos trae el coaching, es cómo vamos interpretando, y lo que nos pasa acá es lo que nos pasa con el cliente también, entender hacia dónde vamos juntos y qué interpretación le da a cada palabra, a cada elemento del lenguaje que traemos a la mesa en ese proceso de coaching. Yo el acuerdo de sombrilla lo miro distinto, y lo miro como el acuerdo que enmarca muchos acuerditos, muchos distintos acuerdos. Es como si el sistema que tiene muchos subsistemas también, ¿no? Es un acuerdo en el cual aparece, por un lado, este contrato administrativo, logístico, que ya enseguida podemos llegar a profundizar, de cómo vamos a estar trabajando juntos, en cuántas sesiones, qué duración va a tener, a qué nos comprometemos, cómo van a ser esas cancelaciones, si lo vamos a firmar, no lo vamos a firmar, cómo se va a pagar, todos estos detalles que son como un acuerdo de logística administrativo, ¿no? En un acuerdo, en el caso que hay una organización, qué contrato o qué acuerdos hacemos con la organización, para que la organización esté invirtiendo o está proponiendo a esta persona para que haga un proceso de coaching, ¿no? Que en realidad muchas veces a lo mejor puede decir, ahí muchas veces nos manejamos con reuniones tripartitas, con el sponsor o con el gerente o el jefe o el supervisor de nuestro cliente y el cliente, a fin de identificar un poco ese destino, para qué les gustaría que haga esta persona un proceso de coaching, ya sea para mejorar su comunicación, para prepararlo para una nueva posición, para lo que fuera. Y después, además, otro mini acuerdo, otro acuerdo más chico abajo, en el cual con más detalles sí empezamos a contratar con nuestro cliente. Entonces todo esto después va a ir formando también este acuerdo de proceso. Este acuerdo de proceso que va a ser esa brújula y hacia dónde vamos en estas contratado trabajar. Pero no nos quedamos acá. Vamos a seguir enseguida. Me gustaría ver si quieren agregar algo más y enseguida seguimos con otros tipos de acuerdo que hay bajo este acuerdo sombrilla, paraguas. Sí. Si quieres, A mí me gustaría, si me permites, Cris, me gustaría también ser parte de lo que ocurre en la relación, por lo menos desde mi experiencia, es que además de lo que ya sabemos que ofrecemos como coaches, porque forma parte de lo que tenemos aprendido, ¿no es cierto? La confidencialidad, la relación de confianza, el hacer preguntas, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a crear esa relación que nos permite establecer el acuerdo y que luego identificamos con objetivos específicos, con metas establecidas, con marcadores de éxito puntuales, este acuerdo para el acuerdo, la sombrilla yo la vivo así. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos que tener para ponernos de acuerdo? Es decir, ¿cómo yo me convierto para ti, que eres mi coachee, en una suerte de socio estratégico circunstancial? Porque va a ser por un periodo, va a ser por una... Pero si yo logro que tú me tomes como socio y que podamos ir hombro a hombro, tú con tu trabajo y yo acompañándote con la oferta que he sido para ti, entonces se establece una alianza y tiene algún nivel de complicidad porque esa alianza no se repite con nadie más y en ningún momento. Es más, me gustaría decirles que en mi propia experiencia, incluso con la misma persona, en cada proceso de coaching, cuando hemos tenido más de una oportunidad de vivir procesos de coaching, la alianza cambia. El acuerdo cambia no solamente por lo que se propone el cliente, sino porque estamos siendo otros y la relación es diferente y entonces hay que hacer ese acuerdo
para el acuerdo. Por eso alguien aquí nos dice en el chat, Auri dice, el acuerdo va evolucionando con el desarrollo del proceso de los coaches y no es estático, es elástico. Y bueno, vamos a seguir sumando eso, pero quería traer esto para contarles algo. Cómo nos pusimos de acuerdo, Cris, Aida y yo, en ofrecer algo sobre los acuerdos. Y creo que esto también tiene un aspecto que me parece debiéramos considerar todos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál es en este ser oferta lo que mi background o mi aprendizaje o lo que me ha traído hasta aquí me constituye también en quién estoy siendo? Por ejemplo, algo que nosotros veíamos es, recién ahí decía, yo como abogada te escucho y me pasa esto. Y yo soy comunicólogo. Y Cris es MBA. Y entonces decíamos, ¿cómo más allá de la formación profesional, pero definitivamente nuestros aprendizajes anteriores forman parte de quienes estamos siendo y de lo que tenemos disponible para hacer como oferta? Y también de una manera de ser ese socio estratégico circunstancial para este cliente. Entonces, también invitarles a ustedes a que reconozcan no solo un perfil profesional, sino esa especificidad que hace de ti esa oferta única que puede ser para esa persona, para esa empresa, para esa organización. Si somos capaces de humildemente reconocer ese diferencial, tenemos un lugar desde donde proponer, como decíamos, el inicio de un acuerdo, que tiene todas estas vivencias y que, como ya se está anticipando en nuestra audiencia, dicen, el acuerdo no es fijo, el acuerdo es elástico, es flexible, se modifica porque el coaching, en esencia, es un fenómeno de transformación. Entonces, ¿cómo vamos a seguir esa transformación? ¿Cómo vamos a seguir adelante con eso? Bueno, es parte de lo que queremos conversar. Les puedo compartir algunas Por de las supuesto. impresiones en el chat. Muy bien. Sí. Silvina nos cuenta que para ella el acuerdo sombrilla le marca el norte de la conversación, que muchos navegantes tenemos aquí hoy, incluyéndonos a nosotros, ¿no? El acuerdo para Marcela es clarificar la brecha. Y esto me recuerda a un coach muy famoso que se llama Fred Kaufman, argentino, como muchos de ustedes, que dice, sin brecha, sin gap, no hay coaching, porque la persona ya está donde quiere estar, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen. Auri, ya la escuchamos. Marcelo, en el acuerdo está la esencia de la sesión en sí misma. El acuerdo puede ser una sesión en sí misma. Definitivamente. Hay una sesión, habemos muchos de nosotros que hacemos una sesión completamente enfocada en acuerdos. Hay veces que hacemos otro tipo de coaching que eso no es posible, ¿no? Un elemento, Samantha nos dice, un elemento indispensable es cómo se sentirá, pensará el cliente sobre sí mismo al final del coaching. Una perspectiva poderosa. Vamos a ver. Para mí, ese acuerdo sombrilla sería acordar ver la sombra de lo que sí brilla, hacer visible lo invisible. Eso nos dice Daniela. Qué bonito ese juego de palabras, ¿no? Cada vez Sombrilla, desglosando. ¿sí? Acordar ver la sombra de lo que brilla. Me encantó. Y esto también tiene el coaching, como la creatividad se hace presente, no porque uno tenga ya, como decimos en Argentina, un as dentro de la manga, no porque lo tenga preparado y previsto, sino porque somos capaces de reconocer, escuchar lo que surge en la propia relación e incluirlo dentro del acuerdo. Así como espontáneamente surgió este desmembrar la palabra sombrilla en sombra y brilla. Miren qué poderoso es poder generar un tipo particular de relación para después sí generar un tipo específico de sociedad, de acompañamiento, de lo que precisamente significa un acuerdo. Es decir, ¿hacia dónde vamos a ir juntos? ¿Qué características tiene ese destino? ¿Y cómo vamos a medir juntos? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo, que te acompaño a ti, que eres quien trabaja,
de que estamos allí o más allá de lo que nos propusimos inicialmente, ¿no? José Luis, que recién cuando decía hacia dónde vamos a ir juntos, y con estas revisiones de reglas, cuando comenzamos a navegar, es un poco decir, ¿y ahora quién va a fijar hacia dónde va esta brújula, si va hacia el norte o al sur? Y ahí es donde aparece también esta relación ética y estas conversaciones con nuestro cliente, y la claridad que si bien vamos a acordar juntos, pero quien va a decidir es nuestro cliente, que él es el dueño de este viaje. Él es el que viene a nosotros y nos pide ir a un cierto lugar, que nosotros vamos a ir a acompañarlo y ayudar a desmembrar, como se está desmembrando esto del acuerdo sombrilla y de esta conversación en este momento, para ver realmente qué significa ese destino, esa dirección en la cual vamos a estar mirando esta brújula, pero quien lo va a decidir es nuestro cliente, y probablemente en este navegar, cuando la tempestad aparezca o el tiempo o aparezcan costas imprevistas, vaya decidiendo cómo quiere ir ajustando ese lugar a donde han acordado originalmente ir. ¿Quieres sumar algo, Cris? No, yo quiero que Aida continúe. Bueno, entonces yo voy a seguir hablando de todos los acuerdos que hay adentro del acuerdo, estos contratos. Entonces, como les decía, este contrato administrativo y logístico que va por escrito, y muchas veces puede ser muy parecido con todos. El contrato con la organización, en el caso que tengamos una organización, y qué tipo de organización y qué tipo de acuerdo tenga digamos, el coach con esta organización. Un contrato con el cliente, en el cual este cliente va a dar mayor claridad a estos objetivos de su proceso. El contrato del cliente consigo mismo, ¿a cuánto está dispuesto? Y es lo que decía Cris hace un ratito también. El contrato, a ver hasta cuándo está dispuesto, qué es lo que necesita, si está dispuesto a desafiarse, hasta cuándo podemos nosotros también, esto nos va a dar información, hasta cuándo podemos llegar a intervenir y de qué manera podemos intervenir. Y el contrato con nosotros mismos, de qué rol queremos realmente tomar y cómo nos vamos a parar frente a este cliente. Entonces, vemos que hay muchos contratos dentro de estos acuerdos, y si lo vemos como dos grandes figuras, podemos hablar de este acuerdo del proceso, que después tenemos en cada sesión de coaching su propio acuerdo, que esto ya lo sabemos todos, pero este acuerdo del proceso va a ser el que nos va a guiar al final del camino y que nos va a permitir revisar hacia dónde estamos yendo en los distintos momentos. Vamos a leer, si quieren, algunos de los comentarios de nuestros participantes, así los incluimos dentro de esta conversación, ¿no? Dale. Nos dice Auri, el acuerdo va mutando. Marcial Tobar dice, el acuerdo es lo que hace que ese par de seres estén ahí para un descubrimiento y crecimiento mutuo. Gracias por traerlo, Maricel, porque la transformación no es solamente del cliente. Si uno no está dispuesto, y por lo menos en mi experiencia viene siendo así, a arrojarse a la incertidumbre y desde el poder de la vulnerabilidad, a abrirse a un proceso de transformación personal como coach, en cada proceso de coaching, no creceríamos como coaches. No crecemos como coaches solamente con formaciones o con información. Crecemos como coaches si nos abrimos a que cada proceso nos transforme. Las horas de vuelo en cada proceso son las que nos traen esto. Así que gracias por incluirlo. Dice Maribel Velaval, acuerdo basado en lo que el cliente entiende lo que es coaching y no es coaching, para evitar expectativas falsas y lograr una conexión auténtica. Claro que sí. Por eso la pregunta es, ¿qué esperas tú de mí? Porque si no sabemos cuál es esa espera como expectativa, corremos el riesgo de dejarlo en el mundo de los supuestos y es verdaderamente ilusorio. Y es más, como bien viene sosteniendo también los participantes de este encuentro, si el acuerdo va mutando, es fundamental que como coaches seamos capaces de escuchar esa transformación y de buscar validarla. Es decir, si hay nuevas metas, hay nuevos objetivos, hay transformación,
como nos mostraba Aira, la validación tal vez no es solamente con esta persona con la que estoy sosteniendo las conversaciones. Debo buscar si esto se valida dentro de todos los niveles de acuerdo y contrato que yo tengo, porque ahí está el paraguas. This is the umbrella. Si la validación no nos incluye a todos los que participamos sistémicamente en esta contratación, entonces podemos correr también algunos riesgos a la hora de mirar los resultados. Dice Silvina Marcial, a veces el cliente cree que viene por un motivo y exponiéndolo se da cuenta que quiere alcanzar otra cosa, y eso es lo lindo de acompañar. Y esta es la oportunidad de que, como decía Aira, ¿quién conduce la brújula? ¿Quién va marcando? Claramente nuestro cliente, pero necesitamos chequear, validar esa decisión y de nuevo mirarla y validarla en todos los niveles del sistema en que sea necesario. Traer lo implícito, dice Osvaldo, lo implícito al terreno de lo explícito en la relación de coaching, hacerlo visible, traer lo implícito. Y Marcelo suma, ir hacia la estructura profunda de significados en el proceso de evolución del acuerdo. Eso me conecta con un iceberg en donde aquello que aparece primero pertenece a aquello que al inicio no es visible y es causa de raíz. Fíjense qué maravilloso poder las metáforas, ¿no? Nosotros propusimos alguna, como el paraguas, como la brújula, y aquí fueron apareciendo otras, que también son no solamente muy ilustrativas, sino que con ese poder de síntesis que tiene la metáfora, nos invitan a incluir una nueva distinción y a traer esa dimensión que decíamos al comienzo, nosotros tres interpretamos, y ahora puedo decir, con fundamento en esta opinión, no solo nosotros tres, nos estamos dando cuenta que hay una interpretación de todos los participantes de lo medular, de lo articular, que es tener conciencia de la implicancia del acuerdo de coaching, ¿no? Sí. Gracias, me encantó. Y lo que me gustaría agregar, para que tampoco en esta serie de espacios que han generado tan maravillosamente desde la red, Ana, Damián, con ICF, es la conexión con las otras competencias, ¿no? ¿Cuándo necesitamos de las otras competencias que salgan a la luz y que brillen? Porque en realidad también es algo que trajo esta nueva manera de mirar las competencias de una conversación de coaching y ver desde esa mentalidad de coaching en la que vamos quien decide y generar ese espacio y dar espacio a desarrollar ese potencial a nuestro cliente. Esa presencia y esa escucha profunda que nos va a ir permitiendo poder escuchar cuando el acuerdo se va modificando en el camino, porque aparecen nuevos aprendizajes, porque aparecen nuevos propósitos, porque aparecen nuevas maneras de ver el mundo. Entonces, no quería dejar de comentar esto porque creo que es súper importante ir relacionando todo. Liz. Sí. Fíjense que en esto que estamos hablando, ¿verdad? Y Jorge nos preguntaba hace un rato, ¿cuáles son los pasos para, uno, establecer los acuerdos y dos, mantener los acuerdos? ¿Verdad? Tenemos una hoja de ruta grande que es ese acuerdo sombrilla. Ahora, en cada sesión vamos a tener otro acuerdo que conecta con ese. Yo le digo baila porque pues, soy puertorriqueña y todo es baile y ritmo y qué sé yo. Pero que baila con ese gran, ¿verdad? Acuerdo. Así que, porque en cada sesión es como que vamos haciendo parte del trayecto de esa navegación grande. Y aquí es que viene la complejidad, ¿no? Porque como José Luis y Aida iban diciendo, tenemos que validar, cotejar, ¿verdad? Que a medida que vaya pasando la transformación de nuestro cliente, de nuestro coachee, ese acuerdo se vaya transformando con ella, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que estar pendientes como coaches de que la esencia de ese gran acuerdo quede. O sea, que nuestro coachee, que nuestra coachee no se pierda
en los árboles del día a día, ¿verdad? En lo que le está pasando ese día y pierda el gran concepto de a dónde quería llegar, ¿verdad? Y mucho de eso es lo que tiene que ver con los acuerdos en la sesión. Así que el acuerdo en la sesión parece muy simple porque es básicamente, ¿qué quieres, a dónde quieres llegar hoy? ¿Y cómo vas a saber que llegaste? Pero dentro de eso hay un mundo, ¿no? Y yo, por ejemplo, y me gustaría saber la perspectiva de todos ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Qué preguntas hacen? ¿Qué tienen en mente? ¿No? Así que una de las cosas que tenemos, ¿verdad? Una de las grandes competencias es escuchar activamente para poder discernir y validar qué es transformación y qué es distracción, ¿verdad? O sea, ¿qué agenda puede traer el cliente que realmente sea parte de su transformación y sea parte de esa ruta, y no que sea una cosa que es interesante, pero realmente no lo lleva a donde quería ir, ¿no? Así que yo, por ejemplo, pienso en una sesión como en 3 actos, ¿no? El principio de la sesión, el medio de la sesión y el final. Y en ese principio de la sesión estoy tratando de entender dónde está esa persona en su momento de transformación, qué busca en esa sesión, no solamente en contenido, sino también anímicamente, en términos de conexión y de acompañamiento, y cómo lo vamos a medir. Y yo creo que la palabra mantener acuerdos aquí a nivel de sesión es donde juega un rol protagónico. Porque durante la sesión tenemos que ir haciendo esa validación de esto que querías al principio, esto que parecía importante al principio, nos ha llevado hasta aquí. Ahí era donde querías llegar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Así que esas son las cosas que vienen a mi mente cuando estamos hablando de acuerdos en sesión. ¿Qué le viene a la mente a ustedes? Y le hago la pregunta a José Luis y a Aida, y le hago la pregunta a todo el mundo en el chat. Gracias, Cris. Y también hacemos extensiva la pregunta en el chat, ¿no? Les hemos puesto así una provocación. Acá ¿Cómo se contesta, mantiene dicen. y o modifica el acuerdo de coaching de sesión, ¿no? Y también hay preguntas, ¿cómo se relaciona esto que me traes con lo que trajiste al inicio? Son formas de chequear, validar y permitirle de nuevo al cliente que sea quien haga esa asociación, se posicione, se pare en un nuevo espacio y diga, ahora vamos para acá, o ahora vamos hacia allá. Me hacías pensar, Cris, con esto, ¿qué se espera del coach en esta competencia de los acuerdos? ¿No? O sea, más allá de lo que venimos reflexionando, se espera que yo me atenga a lo acordado, se espera que tenga como profesional la apertura y la flexibilidad, como están indicando los comentarios del chat y nuestras propias provocaciones, en hacernos cargo de ese proceso de transformación dentro de una misma sesión o incluso en un proceso de sesiones. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Y a mí me surge inevitablemente la palabra presencia, porque si yo estoy tan sujeto al acuerdo que tenemos, pierdo presencia en la relación de coaching. Entonces, desde esa presencia, también mirar que cuando iniciamos la sesión, como tú reflexionabas, Cris, no es simplemente cuál es el tema que quieres trabajar, porque, permítanme decirlo de esta manera, no hay coaching sobre temas. No se trata de hablemos sobre un tema. Se trata de poder ser sensible a cuál es la preocupación de esta persona. Y cuando digo preocupación, tampoco me refiero a un problema, como tendemos a hacer particularmente los latinos, ¿no? No, es escuchar qué es lo que
realmente le importa en este momento a esta persona. ¿Cuál es esa inquietud profunda? Inquietud. Ese concern que emerge gracias al contexto de la relación de coaching y cómo eso va a ir escalando si confiamos en la relación, si confiamos en el cliente, en el coachee y por supuesto, si confiamos en nosotros mismos, pero no en lo que tenemos aprendido, sino en la habilidad de soltar e entrar en el espacio de incertidumbre porque solo allí está el mundo de posibilidades que busca crear nuestro cliente. Entonces, me venía todo esto, ¿no? ¿Qué se espera de nosotros? Entonces, ¿cómo se relaciona esto que traes con lo que registraste al inicio? Es parte de lo que Mariana nos sugiere como una pregunta que da cuenta de ese particular modo de conversar que se espera que tengamos profesionalmente los coaches, ¿no? Totalmente, José Luis, y cuando hablabas de esta flexibilidad y que a veces cuando nos quedamos atados a algo, ya sea un recurso, un acuerdo, perdemos presencia. Por otro lado, también es traer la presencia con la claridad que tenemos un acuerdo, porque a veces cuando tenemos acuerdos vagos, ambiguos, los resultados pueden llegar a ser ambiguos también, y llegamos al final de la sesión y llegamos al final del proceso y no podemos medir o no podemos mirar con claridad lo que se fue logrando en el proceso de coaching, ¿no? Entonces es un poco esta rigurosidad con la flexibilidad y poder danzar, como decía recién Chris, ¿no? Pero siempre también haciéndonos cargo de esta responsabilidad de mostrar que tenemos un acuerdo y que lo podemos modificar, pero que tenemos un acuerdo y que lo sigamos mirando para que podamos ir midiendo. Y vos trajiste al principio, José, la palabra indicadores, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a ir dando lenguaje a estos indicadores, a los objetivos, que a veces parecen que no se pueden medir, pero si ponemos a conversar y a darle profundidad, todo se puede medir. Sí, fíjate que cuando estábamos conversando nosotros tres sobre cómo llevar esta conversación, esta era una de esas grandes preguntas provocadoras, ¿no? Que ¿cómo medir ese resultado, ese impacto? Si lo tenía que ver claramente la coach y la cliente ambas, o si era suficiente que fuera súper claro para la cliente, aunque el coach no lo viera. Son cosas que me parecen que a mí me intrigan. No sé, ¿cuál es la perspectiva de todo el mundo que nos está viendo y de ustedes? Yo diría por mi parte que en realidad, a ver, y cómo me gusta a mí abordarlo. En el proceso es como decir, bueno, a ver, y mismo en una sesión, puede ser en el proceso cuando es algo más grande o a veces en una sola sesión de coaching, si lo que quieren es delegar, digamos que decimos, bueno, ¿cómo vamos a medir esa delegación? Y bueno, y empezar a poner números, indicadores claros de qué va a implicar esa delegación, ¿no? En vez de tener 10 proyectos, todos yo voy a tener 8 porque voy a empezar 2 de un área nueva, voy a empezar a recuperar mi balance de trabajo y vida, voy a empezar a darle especificidad a cada uno de esos objetivos que quiere lograr el cliente. Entonces a mí me parece que eso es importante porque después, en realidad nosotros no vamos a hacer lo que vamos a estar, creo que no vamos a hacer nosotros, pero sí poder invitar a nuestros clientes a ver cómo lo puede ver, qué está pasando acá en este. Por ejemplo, a lo mejor también cuando quieren ser más, soltar sesgos y ampliar su mirada y la cultura de una organización, a lo mejor se empieza a disminuir específicamente la rotación de la gente, empiezan a haber otras conversaciones que antes no había y se pueden medir en dónde, en qué espacios, qué círculos, qué está pasando que antes no pasaba, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar
aprender a darle con el cliente lo que le haga sentido al cliente, cómo ir midiendo esos objetivos que van a estar dentro de estos acuerdos. Me gustaría sumar a la reflexión algo que tiene que ver con, de nuevo, las interpretaciones que somos capaces de generar desde nuestra propia experiencia profesional. Y lo vuelvo a decir de esta manera porque lejos está de nuestra pretensión que se escuche de que aquí traemos la receta, o este es el manual, o esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto. No venimos con esa oferta y no tenemos autoridad para ello, y en realidad tampoco creemos en que sea de esa manera. Sí creemos que tenemos, como decíamos, por ejemplo, competencias en que apoyarnos y nos orientan profesionalmente. Podemos reconocer habilidades como desafíos a conquistar en el desempeño del coaching profesional. Sensibilidades que tienen que ver con esta humanidad que se hace presente. Pero en el juego de la relación va ocurriendo lo que nos va ocurriendo. Y entonces quería compartir también que desde mi experiencia profesional, esto que mostraba Zaira, a veces me ha resultado más simple en gran parte del trabajo que ejecuto, que es en organizaciones y en empresas. Y cuando hago un coaching de vida, como muchos le llaman, o un coaching personal, algunos entienden o suponen de que, bueno, es mucho más subjetivo, entonces no hace falta un indicador claro, específico. Y yo digo, ¿y si no lo tenemos? ¿Tenemos una conversación de coaching? ¿No? Porque si mi cliente me dice, bueno, lo que quiero lograr con esto es sentirme más tranquila. Ok, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que estás tranquila? Ah, porque lo voy a sentir acá en el cuerpo. Ok, lo sentirás tú en tu cuerpo, pero aquí estoy yo acompañándote en la relación. Y entonces me surge necesariamente hacerle algunas preguntas más que traigan como un grounded, como un aterrizar. Pero es que tiene que ser así, no lo sé. A mí me surge acompañar desde allí porque siento, percibo e interpreto que también para mi cliente tiene valor si además de eso que le pertenece y es legítimo sentirlo en el cuerpo, esa tranquilidad, si lo puede verbalizar, y acá viene el comunicólogo, si lo puede poner en palabras, si puede traer un ejemplo concreto, si puede visibilizar una acción nueva que haría desde ese estado de ánimo, entonces podemos chequear al final de la conversación para que este socio estratégico, circunstancial, también tenga un acceso, pero le pertenece al cliente, pero me pasa como coach que necesito tener un acceso a poder percibir junto con mi cliente de que logró lo que se propuso. Y digo lo que logró, porque finalmente le pertenece. Si luego de ese trabajo su poder personal creció, se empoderó, como decimos en la empresa, no es el coach quien lo empodera, es el cliente desde la relación de coaching quien expande su poder personal. Fíjate que a mí me está interesantísimo. Yo creo que este es el poder de estas conversaciones y de la red, ¿no? Porque dentro de las 8 competencias hay tanto espacio, hay tanta arte combinada con ciencia, ¿no? Y yo creo que para mí hay espacio de cómo lo sensorial, como decía María Candela, juega con los resultados externos, ¿no? Porque yo siempre cuando estoy haciendo sesiones de coaching, busco y me doy cuenta del clic. No sé si otros coaches tienen esta experiencia, ¿no? Pero aun cuando las personas están buscando algo súper concreto, uno le ve en su cuerpo si hay clic, ¿verdad? Si tienen energía después de la sesión para actuar o si no hay clic. Y es algo, y uno por eso es que la parte esta sensorial en los acuerdos y los acuerdos sombrillas es importante, porque es uno ir entendiendo el lenguaje en todos los sentidos de esa
esa clienta, ¿no? De ese cliente, porque es algo en los ojos, es algo en el cuerpo, y esto es especialmente, para mí es especialmente importante cuando es coaching en áreas, ¿verdad?, de sombra, como decían algunas personas en el chat, que donde van a sentir las cosas en claridad, ¿verdad?, en sí mismos, o es algo que era tan turbio para ellos y de momento como que ven algo. Y a lo mejor no lo ven, pero lo ven, ¿verdad?, dentro del cuerpo. Y yo creo que hay espacio para todas estas cosas. Se nota en ocasiones en la garganta, nos dice Trina. Y tú hablabas del clic, y acá también me traigo a mí mismo, y eso que decía, la identidad que ocurre no solamente por la profesión de la que viene, sino por lo que te va pasando. Yo acuerdo contigo, Trina, en la garganta lo escucho, pero no solo en la palabra o el significado de las palabras, en el relato, en la narrativa, en ese tono, en ese volumen, y a mí me ocurre decir, bueno, ahí hay un cambio que ocurre en el mundo emocional y se manifiesta en esa voz, ocurre en esa garganta y suena de determinada manera. Y creo que de esa forma también cada coach puede explorar esos escuchares particulares, ¿no? Que no solamente tienen que ver con lo lingüístico, semántico, vamos a llamarle, sino con toda la significación que se construye en el sentido. Por eso es que cuando escuchamos lo que escuchamos corporalidad, escuchamos relato, escuchamos emocionalidad, escuchamos en la dimensión que seamos capaces de escuchar. Y traigo esto, y también vamos a leer los nuevos aportes, para hacer dos invitaciones. La primera es que podamos mirar, si la propuesta inicial era decirles, entendemos nosotros tres, y ahora podríamos decir que mucho más que nosotros tres, que esta es una competencia medular, que es una competencia articular, poder ir perfilando también la conversación con el aporte de ustedes sobre desde dónde ven que esta competencia se vincula con otras, como confianza, como el escuchar, ¿no? ¿Desde dónde lo ven? Acá justamente están diciendo, compartiendo algo, si te parece. Adelante. Voy leyendo. Y acá Auri nos dice, el mundo corporativo se mueve tan aceleradamente, está tan saturado y complicado, que muchas veces los ejecutivos encuentran las alternativas de soluciones precisamente en la descomplicación de regresar a la sencillez. Y gracias, porque en realidad un acuerdo no significa nada complejo, sino en la sencillez en que vamos a entender hacia dónde estamos yendo, qué está pasando, cómo estamos avanzando. Si lo relacionamos a esto también con la esencia del acuerdo. Los escucho y me conecto con momentos donde estoy en sesiones y siento que esa expansión que logra el cliente en ese espacio tiene que ver con la conciencia de su estar siendo expansivo. Es como ese clic de poder personal, ese darse cuenta, la postura y todo el lenguaje no verbal, nos dice Mariana. Consulta, vamos a ver los puntos según ICF deben estar en una conversación en el acuerdo. No era la idea específicamente porque nos pareció tener una conversación un poco más amplia, podemos ir perfectamente a cuáles son los marcadores y demás, pero la idea era ir un poquito más allá de lo que está específicamente ya por escrito. Bien, acá Damián nos dice que en 10 minutos estamos terminando la conversación, así que en 7. Vamos a ello. Y me Así importaría también mostrar esto, Aida. No es que nos parezca que resulta poco importante los marcadores de ICF, por el contrario. Hemos sostenido todo el tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos esa guía en nuestro proceder profesional. Y afortunadamente, no solamente tenemos el enunciado de las competencias, sino con qué marcadores podemos identificar si tenemos disponible en nuestro hacer de coaches esa competencia o no. O sea que esa riqueza que está enunciada, está escrita y la tenemos disponible en el sitio web de Global o de cualquiera de los capítulos, es la base desde la cual estamos abriendo esta conversación, como decía Aida recién. Nuestro propósito hoy aquí es traernos a nosotros mismos
y a nuestra experiencia como Master Coaches, pero no, de nuevo, no como receta, no como tienen que hacerlo de esta manera, sino como una provocación que permita esto que está ocurriendo, que ustedes traigan su propia participación, su propia proposición, y que desde esta cosecha tengamos esos dos niveles, una base sólida, consolidada y fortalecida, que son la forma en que ICF nos propone trabajar dentro del marco de las 8 competencias, y luego esto que ocurre cuando compartimos nuestros aprendizajes, la experiencia desde la cual el dar y el recibir experiencias en una conversación como la que está ocurriendo nos abre mundos, nos enriquece en nuevas perspectivas, y esa está siendo la propuesta desde la cual esta conversación va navegando hoy. Y en este ir navegando, ir mirando lo que va pasando, justo tengo acá, en realidad 3.2, desde 3.2 los marcadores, pero en realidad es cuando el coach se asocia con su cliente para definir y reconfirmar las medidas de éxito por lo cual el cliente quiere lograr en la sesión. El coach le pregunta y explora cuál es realmente importante o significante para el cliente sobre lo que quiere lograr en la conversación, y además se asocia con el cliente para definir qué es lo que necesitan, que tienen que conversar para poder lograr lo que quieren lograr en la sesión. Con lo cual se dan cuenta que no los trajimos enumerados, pero es lo que hemos estado hablando como en toda esta hora juntos. Gracias. Cristina. Aida, no sé si quieres hacernos una pregunta para acabar el ciclo de la presentación. Bueno, en realidad me encantaría preguntarles, volver a la pregunta que a mí me parece súper importante, de Cristina al principio, ¿no? ¿Cómo bailan estos acuerdos entre sí? Vamos a traer esta danza. ¿Cómo danzan? Que hablábamos de estos acuerdos individuales con el cliente, sistémicos con la organización, con el cliente, con el coach consigo mismo, el cliente consigo mismo. Así que los invitamos a que vayan contestando lo que les parece. Y además, nos gustaría preguntarles cuáles son los retos más importantes que se les plantean para que esta competencia se mantenga en pie y brille. Si quieren, yo puedo contestar el reto más importante para mí, especialmente antes, y lo tuve que pensar mucho. Para mí, un gran reto antes, en mi carrera, era cuando cuando el cliente empezaba a hablar de algo inmediatamente, asumiendo que la agenda ya estaba. Y de momento empieza a hablar, y habla de un montón de cosas interesantes, pero entonces era mi pregunta como coach era, ¿lo paro? ¿Voy de vuelta a la agenda? No, etcétera. Y una cosa que hago hoy en día que me resulta muy bien es pararlo en un momento y decir, ok, esto es lo que veo. Y yo, como MBA, estos se reían de mí, todo para mí son frameworks, ¿verdad? Todo eso para mí son sistemas de poner las cosas en su sitio. Así que esto es lo que veo. Y le hago categorías de cosas que me ha dicho. Digo, ok, de aquí, eso es lo que dijiste, eso es lo que te llama la atención, sí o no, qué escogerías, qué es más importante para ti. Y de esa manera co-creamos uno con el otro. Así que esa era mi reto buenísimo. personal. Vamos a ver qué nos están trayendo en el chat. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima con su reto? ¿Alguien se anima con su reto? Yo les voy confesando el mío propio, ¿sí? Así como nos decía Chris, para mí la importancia de los frameworks y construirlos así con las manos, ¿no? Como dándole figura y presencialidad en la conversación. A mí me pasa esto, y ha sido un gran desafío, debo confesarlo, porque como les decía, mi oficio de origen ha sido el periodismo, y como muchos periodistas tener la pretensión de poder mostrar la verdad. Imagínense la transformación personal para poder hacer ejercicio de profesional del coaching, soltar aquella pretensión y habitar una manera de ser que encantadísimo de la vida y agradecido totalmente hoy habito,
porque me ha permitido entrar en la relación con las personas desde otro lugar. Pero hecha esta introducción, ¿cuál es mi desafío? Bueno, ir más allá de lo que el cliente dice. Pero no porque no tenga valor, sino porque fui aprendiendo que al cliente, como a mí, como a la cultura cuando se hace presente a través nuestro, nos llenamos de palabras. Hay una narrativa que inmediatamente traemos en un discurso que lo hacemos presente. Pero advierto que el valor, el interés, lo profundo, aquello que realmente, como decía, determina ese concern en el cliente, no está en lo primero que se dice, no está en ese discurso. Y quizás está, si somos capaces de atravesar esa narrativa, ese modo de ponerlo en palabras, ese escuchar desde dónde el cliente nos dice lo que nos dice. Entonces, para mí, el desafío es decir, bueno, ¿cómo puedo acercar esta pregunta en pocas palabras? Porque el periodista habla demasiado. ¿Cómo puedo ser concreto, sintético, puntual y claro? ¿Cuál es la forma de traerme, no con una pregunta ya armada, sino con la que me surge en ese momento, pero que le permita a mi cliente mirarse no en lo que le está pasando y me lo está diciendo, sino en qué hay detrás de eso? ¿Qué manera de ser piensa eso? ¿Qué preocupación hace que eso sea lo que se trae aquí? Y cuando podemos entrar juntos ahí, veo hasta en el cuerpo del cliente cómo entra en otra dimensión, en otro espacio donde digo, bueno, acá viene algo más. Acá viene el arremangarse, aunque hoy estoy de mangas cortas, ¿sí? Y ponerme a acompañar porque mi cliente está dispuesto a trabajar en serio. Totalmente, me encantó cuando dices cuando decías lo que dice mi cliente y como subyacía después y lo que no dice, ¿no? Y acá Damián dice, cuando el cliente no sabe en qué quiere trabajar y qué hacemos frente a esto y para qué estamos juntos. Y ya ese es un acuerdo. Empezamos con un acuerdo para qué estamos juntos y cómo vamos a utilizar este tiempo y esta sesión de coaching. Y que esto pueda dar el puntapié inicial para que emerjan estos acuerdos más concretos. Acá hablan de la importancia también de los significados de sus palabras, de su cultura, de cuáles son sus prioridades. Entonces, claramente esto nos está mostrando que para el acuerdo necesitamos ver de una manera integral al otro, a su sistema, a las competencias que traemos nosotros sobre la mesa. Entonces, acá, como dice, coincido ese famoso fragmentar. ¿Y qué significa para el coach eso que trae? Entonces, ¿qué lo mueve? ¿Qué le va a hacer exponerse y abrirse con vulnerabilidad para trabajar algo ese cliente, ¿no? Aida, nos queda un minuto. ¿Qué es lo que realmente el cliente siente que desea resolver primero? Pero yo antes de cerrar diría que siento que el acuerdo que habíamos hecho, queridos Cristina y José Luis, yo creo que me gustaría medir el resultado. ¿Qué dicen de nuestro acuerdo para este rato de hoy? Si no podemos tener ese indicador a mano al final del trabajo, pues diríamos, no hubo coaching, ¿verdad? ¿Y qué les parece si grabamos el chat? Porque esta era Claro. la participación que queríamos. Porque esto no ha sido una conversación de coaching, pero fíjense que aunque no lo dijimos así, sí quisimos crear un contexto de relación de coaching entre pares, porque acá no importa si cada participante tiene muchísima experiencia como coach, o recién está teniendo experiencia como coach, o quizás es aprendiz de coach, o tal vez solo un interesado en el coaching. Quisimos crear un contexto de conversación como el que nos desafía cada cliente. Y por eso dijimos al principio, ¿qué queremos lograr al final? Poder medir de que esto ha sido una conversación. Desde los recursos que tenemos, algunos con la palabra oral y otros con la palabra escrita en el chat. Y ahora tenemos un indicador de resultado que lo vamos a llevar grabado, que es este chat para poder incluso contar cuántas participaciones, y no solo porque es numérico el valor creado, sino qué nuevo nos ha traído como aprendizaje cada participación, que desde antemano ya lo estamos agradeciendo porque podemos reconocer el aprendizaje que también nosotros, aunque hemos sido los oradores, nos estamos llevando de esta jornada.
Y ya tenemos a Damián aquí con cámara encendida porque el tiempo... Cristina, acá piden que dejes de compartir. Ahí está. Ahí Gracias. estamos. Ok, bueno, quería felicitarlos primero que todo por la sesión. Me encantó aprender de cada uno, la sabiduría de cada uno. Creo que uno de los objetivos que tenemos con este ciclo es exactamente lo que pasó hoy, que cada uno fue muy generoso. No sé si todos los que estuvimos aquí se dieron cuenta cuán generosos fueron José Luis, Cris y Aida compartiendo su experiencia, su sabiduría. Hubo un montón de perlas, un montón de cosas muy valiosas que yo dije, pero cuando los estaba escuchando es para escuchar nuevamente. Así que los recomiendo a todos, las grabaciones van a estar disponibles tanto en nuestras redes sociales como en la ICF. Esto se está transmitiendo en este momento a través de Facebook, así que hay muchas personas que también nos están acompañando. Desde Facebook los saludamos. La grabación también va a estar disponible en nuestra red de MSCs. Y lo que quería compartir brevemente es que esta competencia, como ustedes dicen, para mí personalmente la considero una de las más importantes. Todas son importantes, pero esta es como que se relaciona con todas, porque tienen una relación muy cercana con temas éticos. ¿Sí? Cómo acordamos y cómo muchos de los problemas éticos que aparecen en la ICF tienen que ver con el acuerdo, con problemas de contratación. Entonces, no sé si ustedes sabían, todos los que nos están escuchando, que muchas de las dificultades o desafíos o quejas éticas tienen que ver con discrepancias en cómo se entendió el acuerdo y la contratación de coaching. Entonces, como ven, hay mucha relación entre el acuerdo y temas éticos. La sesión de coaching no empieza después del acuerdo. Eso también es algo que por ahí no hablamos hoy, pero es algo también para que todos los que están escuchando presten atención, que es que muchos dicen, no, que hay que hacer el acuerdo, así podemos empezar la sesión. No, la sesión empieza cuando empezamos a conversar. Es como decía Cris, que el cliente empieza a compartir todas las ideas y en ese momento, bueno, tenemos que organizar un poco para que podamos tener un orden y podamos ir con claridad hacia el final de la sesión. Pero la pregunta que tenemos 5 minutos de cierre, es una oportunidad para los que nos están escuchando que hagan preguntas, ¿sí? Así que si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento. Veo que muchos comentarios de agradecimiento, muchos, obrigado de los colegas brasileños también, agradeciendo. Muchos comentarios muy positivos, así que muchas gracias a todos por sus comentarios de apoyo, me encantó, me gustó, así que gracias a todos por estos comentarios. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga que quiera hacer? Esta es la oportunidad de hacer la pregunta. Tenemos 5 minutos, 7, para poder ver si tienen alguna pregunta. Yo por ahí lo que estaba pensando, que sería interesante si cada uno quiere compartir, de todo lo que compartieron hoy, ¿qué aprendieron ustedes? Porque también no solamente estaban compartiendo, sino estaban aprendiendo cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es quizás si que alguno, brevemente en una par de oraciones, muy cortito, si cada uno quiere compartir algo que ustedes consideran que aprendieron hoy de sus colegas, o que consideran ustedes que es algo, un mensaje que quieren dejar de todo lo que dijeron. ¿Qué es lo que ustedes consideran más importante que todos recuerden de la sesión de hoy? Lo que quieran contestar. Cris. Yo me llevo lo de sombra y brilla y la importancia de las dos cosas en una sesión de coaching. Yo voy a ponderar sobre eso. Okay. Yo diría que somos quienes venimos con todo lo que traemos, ¿no? Y entonces esta mirada desde dónde intervenimos como coaches, en organizaciones, en el mundo social, en sesiones individuales, desde, si vengo desde el derecho, desde el periodismo, desde los negocios, ¿no? Cómo eso impacta, y sobre todo en el acuerdo. Sobre todo en el acuerdo. Yo me llevo la experiencia de cómo cuando un acuerdo, independientemente de su complejidad, porque puede ser simple como el acuerdo con el que iniciamos la conversación de hoy, se crea un contexto de relación. Y el poder de la relación es el que nos transforma. Y si tuviera que ponerlo en indicadores precisos, el aprendizaje, bueno, lo dijo Cris, la metáfora de lo que brilla en la sombra, la metáfora del iceberg que un participante puso en el chat, para mí fue muy significativa. Y esto que nos muestras sobre el final, mi querido Damián, de
la articulación con las demás competencias, particularmente con la ética. Creo que si hay algo que nosotros debiéramos agradecer a ICF y comprometernos desde ICF, es con la ética profesional, en un mundo tan cambiante, en un mundo tan variante, en un mundo donde incluso la palabra coaching se está utilizando para tantas prácticas diversas. El poder aferrarnos a cómo desde esa ética creamos una identidad me resulta fundamental. Y aunque no fue dicho aquí, creo que está también como contexto del contexto. Ante cualquier dificultad, ante cualquier duda, apoyarnos en la relación y en un tipo particular de conversación que tenemos los coaches como relación, que son las supervisiones de coaching. Pidamos supervisión. Humildemente, no importa si sos ACC, PCC, MCC, el ser supervisados es una condición para seguir aprendiendo desde la relación. Entonces, me parece que eso es muy, muy importante incluirlo antes que cerremos la conversación de hoy. Sí, y sumaría acá que en realidad eso se relaciona con uno de los contratos de los que nombramos, que era el contrato conmigo mismo como coach, porque ¿qué me pasa a mí con ese cliente? ¿Y qué hago con lo que me pasa con ese cliente? Entonces, este espacio de supervisión que traes a la conversación es fundamental. Y es interesante también que en supervisión muchas veces los coaches traen inquietudes para explorar y tarde o temprano se llega al contrato, al acuerdo, que hubo algo ahí que estuvo faltando. Aunque la inquietud, aunque el desafío que se trae es algo que aparentemente no tiene nada que ver con el acuerdo, muchas veces se llega ahí. Hay un comentario acá que alguien escribió, que yo también lo tenía en mis notas cuando los estaba escuchando, algo que dijo José Luis, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que no hay coaching para temas. Entonces, cuando empezamos la sesión, preguntar cuál es la inquietud, qué se quiere trabajar, qué se quiere conseguir, en el lenguaje, en cómo elegimos las palabras. Cada uno tiene que elegir sus propias palabras. O sea, no es creo que la ICF no espera que repitamos específicamente preguntas, como si fuera un texto que repetimos como loro, ok, ¿para qué quieres hacerlo? ¿Cómo lo vas a medir? La ICF no tiene esa expectativa. Lo que sí tiene la expectativa es que haya una exploración de esto, que haya una exploración de las inquietudes, de cómo se van a medir, qué es lo que hace que sean importantes. Pero el lenguaje que elegimos es clave aquí. Porque ¿de qué tema querés hablar? De temas hablamos con amigos. ¿Sí? En coche no estamos hablando de temas, estamos explorando porque queremos trabajar, queremos conseguir y queremos lograr algo. Entonces acá lo que también quería traer a la conversación es esto de cómo lo vamos a medir. Porque la ICF, dentro de la filosofía de la ICF, lo valora mucho. Interesantemente, es algo que lo valora a los 3 niveles, ACC, PCC, MCC, se espera que eso esté para que la competencia se demuestre. Entonces la diferencia va a ser la profundidad en la que vamos. Entonces ahí también, ¿cuál es la diferencia en el acuerdo de coaching entre ACC, PCC y MCC? Es el nivel de profundidad. Entonces también los quiero dejar con esta idea de y esto ustedes lo estuvieron hablando durante toda la hora, qué curiosidad se está trayendo al acuerdo. ¿Nos quedamos a un nivel superficial? O José Luis, lo que dijiste antes de terminar, tenemos curiosidad, vamos a ver qué más hay ahí, qué es lo que hay debajo del iceberg. No nos quedamos con lo primero que dije, sino que tenemos esa curiosidad para ver qué es realmente lo que está trayendo el cliente, que a veces el cliente no lo sabe. Y entonces ahí está el gran desafío de animarnos a modificar el acuerdo en la mitad de la sesión. Ese es nuestro gran desafío, porque a lo mejor nos parece que hay algo más, pero decimos, bueno, uy, ya está, ya faltan 15 minutos y cómo voy a dar vuelta en este momento. Y muchas veces lo que se lleva este acuerdo final, que es el verdadero acuerdo, es el resultado de la sesión misma. Y también hay una relación acá entre todas las competencias, porque durante el acuerdo hay que escuchar, hay que preguntar poderosamente y crear conciencia. Muchas veces los clientes en el acuerdo se dan cuenta de cosas, ¿o no? Claro. No es que, Totalmente, no es que tienen que esperar a que se termine el totalmente. acuerdo para que el cliente se empiece a dar cuenta de No. cosas. Absolutamente ocurre Bueno, así. creo que si se cambia el tema, fíjate vos, al final de la conversación casi, ahí es porque se está dando cuenta de algo y entonces ahí es como que da el pie hasta para un diseño de acciones. En mi experiencia, en la mayoría de las conversaciones de coaching, es cuando buscamos generar ese acuerdo que el cliente
verdaderamente se lanza a un espacio de incertidumbre. Hasta allí está dentro del espacio que ya conoce, lo que sabe, lo que sabe que no sabe, y está en las opciones. Pero el coaching ocurre cuando salimos del mundo de las opciones al mundo de las posibilidades, porque si no, no creamos futuro, repetimos. Y hay un clic, como nos decía Chris, que ocurre ahí y puede ocurrir más de una vez a lo largo de la sesión. Entonces el desafío es estar atento a esos clics, porque ahí, como dice Aida, puede ser que falten solo unos minutos como nos quedan ahora, y en ese último clic está lo que realmente le importaba al cliente. Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por su generosidad, por haber compartido toda su sabiduría. Último comentario de cierre, algo que quiere decir cada uno, y después voy a hacer un par de anuncios y nos vamos a despedir. Yo feliz de este espacio de aprendizaje y por esta dedicación que ponen Damián, Ana y todo el equipo para que esto suceda y que sigamos creciendo todos juntos. Y muy agradecida a Cristina, que ella se sumó a la red recientemente y con una invitación también aceptó, incluso no era parte de los flyers ni nada, y un placer que podamos compartir este espacio. Muy agradecida. Yo le agradezco a Aida a la invitación y a todos ustedes por aceptarme en la conversación de hoy. Y lo que me llevo es que crecer en el coaching es tener más preguntas, cada vez más preguntas y menos respuestas. Muchísimas gracias. Decirle simplemente que agradezco a toda la red, pero particularmente hay un equipo dentro de esta red de Master Coaches que trabaja incesantemente y de manera desinteresada para que esta y tantas experiencias se estén llevando adelante. Y yo sé que no necesito nombrarlos porque hasta podría herir su sensibilidad, pero quiero reconocerles, ustedes saben a quiénes me refiero, particularmente todo el tiempo, el trabajo, el esfuerzo y el entusiasmo que contagian con el trabajo que realizan de manera desinteresada. Muchas gracias, José Luis. Te agradezco ese comentario porque, como tú dices, hay un equipo, hay varias personas que colaboran, trabajan para que esto suceda, todos voluntarios, con mucho cariño por la profesión y por los colegas. Así que les mandamos agradecimientos. Y lo que quería decirles antes de terminar, quería recordarles que tenemos en 15 días la próxima sesión del ciclo, que va a ser sobre el tema de confianza, así que los esperamos. Michelle acá está compartiendo con ustedes las dos colegas que van a estar con nosotros, que van a estar presentando el tema de cultivar confianza y seguridad. Muchas gracias, Michelle, por compartir esta sesión, que es el 21 de septiembre, siempre a la misma hora. Y también tienen el 28, a final de mes, una sesión de ICF Latam sobre temas éticos, también a la misma hora, así que esperamos que puedan participar. También quiero agregar una invitación, que es la red de MSC también tiene demostraciones de coaching a nivel de MSC, así que si alguno está interesado en participar, estas demostraciones son mensuales. La próxima es el martes 13, lo estoy poniendo en el chat room, con el ID, son gratuitas también, no necesitan registrarse, solamente llegar. Una sesión de 1 hora, donde una MSC demuestra, es una demostración de una sesión de coaching, entonces ahí tienen la oportunidad también de aprender mirando a los colegas. Así que con esto les agradezco mucho nuevamente, José Luis, Cristina, Aida, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y a todos los que están en el background apoyando para que esto suceda. Les mandamos abrazos, saludos, y los esperamos ver en las próximas actividades. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Marta, nuevamente por Hasta la próxima. acompañarnos desde República Dominicana y apoyar todo lo que estamos haciendo. Gracias.